Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Diáspora y ambiente con Tomás Páez y Fernando Jáuregui. Buenas tardes, querida audiencia global, nuevamente en nuestro espacio semanal, Diáspora y Ambiente, a través de la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, RCR Radio Caracas Radio 750.com, la emisora que se ve. En la dirección de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Huelitza Arcaya, en la producción Carla Sons, en los controles José Gregorio González y en la conducción Fernando Jáuregui y este servidor Tomás Páez. Hoy estoy pensando en el video que presentó nuestro querido Emilio Lovera, llamando a vacunizarse. De verdad que Emilio, el gran Emilio, porque junto a Laureano, junto a Claudio, son unas referencias vitales para nosotros, llamando a vacunizarse a la población. Yo solo agregaría que habría que decirle al gobierno, por favor, exigimos con nuestros recursos, los que vienen del petróleo, los que vienen del oro que uno no sabe dónde está, los que vienen de los recursos que tenemos, sean dedicados a vacunizar, utilizando la expresión de Emilio Lovera, a vacunar a todos los venezolanos. Nosotros necesitamos de verdad subir rápidamente, incrementar rápidamente el porcentaje de personas vacunadas. Es la manera de enfrentar la propagación terrible de este virus con más vacunas y mayor control social. Estos datos de la diáspora, estos 6.700.000 venezolanos que en este momento están fuera, distribuidos en 90 países, de acuerdo a los datos de nuestro observatorio de la diáspora, los aborda en un trabajo muy interesante, muy importante además, José Manuel Martínez, ingeniero, profesor de la UCB, digamos, ha estado metido en este tema, miembro de la Academia de Ingeniería y Hábitat, hoy es miembro de la comisión de la Academia de Ingeniería y Hábitat en España, y desde hace rato me consta, ha estado trabajando en este texto, que es muy importante. Hay mucha gente tirando flechazos con los números y cuántos hay y tal, ¿no? Digamos, pareciera que la gente disfruta inventando números acerca de quiénes están en diáspora, todas las personas, los escritores, la gente que hace teatro, la gente que hace economía, la gente que hace sociología, la gente que hace ingeniería, medicina, odontología, educación, etcétera, etcétera. Y José Manuel se ha dedicado a levantar esa información, ahora está trabajando también en el levantamiento de la información de los ingenieros, y no es fácil levantar la información como le consta a él, no ha sido fácil levantarla en otros países, es un esfuerzo muy grande y esto tiene consecuencias para el trabajo de la diáspora y tiene consecuencias para nuestro trabajo y en particular para el que de manera insistente Fernando, nuestro compañero, somos un par aquí trabajando el tema de la diáspora y el ambiente, entiende que es importante porque hemos tenido a muchos invitados internacionales que el último estaba en Berkeley, el otro está en Madrid, el otro está en Alemania, trabajando los temas vinculados al asunto ambiental, y yo creo que allá hay una capacidad enorme y este texto de José Manuel nos puede ayudar. Como repito, José Manuel, además, hemos tenido una discusión muy interesante en relación con la Ley de Ciencia y Tecnología, que creo que se aprobó nada más hasta segunda discusión, creo,
Después aclaramos en todo caso, y menos mal que se aprobó esta segunda discusión, porque en esa ley la diáspora no existía y yo creo que eso es importantísimo discutirlo y debatirlo. Pero para eso tenemos a José Manuel, pero Fernando, introduzca usted el tema, porque ya yo introduje a Fernando, a José Manuel y el trabajo que viene haciendo y felicitarlo a José Manuel por el libro, por ese proyecto y a la Academia de Ingeniería y Hábitat que le ha dado todo el respaldo, porque yo creo que es un material de mucho interés. Fernando, tome usted la palabra. Bueno, bienvenido José Manuel, agradecemos tu tiempo y tu experticia. Y yo, como en todos los programas, quiero recordarle a usted que nos ve por RCR 750, que en este momento, mientras usted nos está viendo, la minería al sur del Orinoco sigue afectando su vida, aunque esté viva muy lejos del sur, porque el daño ambiental que está generando con la deforestación de las cuencas del río Caroní y Paragua, pues está haciendo una afectación muy grande en Guri, de donde proviene el 70% de su electricidad. En este momento esa deforestación es más crítica porque con todos los incendios que estamos viendo como consecuencia del cambio climático, cada árbol cuenta para mitigar el cambio o la crisis climática. Entonces recuerde esto, ayúdenos a acabar con la minería, especialmente la de oro, que es oro de sangre, ya que se basa en la explotación de los mineros, en las cuales el 40% son menores de edad. Bueno, yo quería darle ahora la palabra a nuestro invitado, a José Manuel, no sin antes dar una anécdota cuasi personal de la fuga de recursos humanos en Venezuela. Yo fui becario de la Fundación Mariscal de Ayacucho, y cuando regresé a Venezuela tuve muchísimos problemas para conseguir trabajo, a pesar de que yo no estaba en un área científica, por así llamarlo, y teníamos un departamento de seguimiento laboral que se suponía que los becarios que firmaban un contrato obligándose a trabajar en Venezuela el doble del tiempo por el cual fueron becarios sin exceder 5 años, pues estos chicos llegaban a Venezuela y no conseguían trabajo, y algunos de ellos ya habían sido captados en los centros de estudios a los cuales nosotros le mandamos llegar. Creo que una de las primeras diásporas intensas de técnicos de alto nivel sucedió con los despidos de PDVSA. Bueno, José Manuel, cuéntanos tu estudio, tu experiencia, porque es bien importante, porque tú estás tocando un área donde nosotros le hemos formado una gran cantidad de recursos humanos con nuestras universidades nacionales a países quienes los están disfrutando hoy en día. José Manuel, sonido. Bueno, muchas gracias Tomás, muchas gracias Fernando. No es la primera vez que me invitan y me alegro mucho de que pueda seguir participando con ustedes, que están haciendo un trabajo tan maravilloso de difusión, de conocimiento regular de toda una cantidad de personas que estamos relacionados con la diáspora porque hemos salido, porque tenemos interés en lo que está pasando, ¿no? Fíjense, yo tengo ya 4 años en España y vine de turista. Pero tuvimos un problema de salud en la familia y eso me obligó a quedarme varios meses, y mis hijos, que lo que vine fue a verles, uno está aquí en España trabajando con parques de ocio y aventura y el otro está en Francia trabajando con escalada deportiva. Entonces me obligaron a quedarme porque, claro, las condiciones en Venezuela no son fáciles, y menos especialmente cuando tuvimos problemas de salud importantes de mi esposa, que tuvo que estar hospitalizada, ¿no? Entonces, recibí un correo de un académico importante, Alfredo Silento, arquitecto, director del Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción, que había una muchacha, una joven, que trabajaba en filosofía de la ciencia, Ruth Castillo, en Italia, que estaba reclamando de que no se le daba atención a los científicos emigrados, ¿no? Y yo, pues recién emigrado, pues me interesé en el tema, me puse en contacto con ella y comenzamos un trabajo. Y entonces planteé al grupo y me hice contacto con Tomás, con el cual yo había ya tenido una actividad cuando estaba en el Proyecto Bolívar,
con Humberto García Larralde. Hice un estudio de la investigación en América Latina, en telecomunicaciones, que es mi área, ¿no? Entonces yo me planteé hacer un libro, pero hacer un libro distinto, ¿no? En el sentido de cómo mostrar las capacidades que tienen los venezolanos y hacer eso convocando a una serie de emigrados de distintas profesiones, de distintas edades, en distintos países, ¿no? Y logré reclutar un grupo importante, creo que eran 12, que escribieron artículos, ¿no? Pero además hicimos una encuesta que en aquel momento, hace ya más de 2 años, respondieron 95 personas para conocer cuál era la problemática que tenían los emigrados bien preparados en el extranjero, ¿no? Personas de alta calificación. Entonces, ahí, claro, enseguida vimos que había problemas graves de incorporarse al trabajo, muchas dificultades para conseguir empleo, dificultades a veces relacionadas con el mercado, que no conocían el mercado, a veces relacionadas con la dificultad para tener acceso por la no documentación de sus papeles, ¿no? Pero por otra parte, esos resultados difíciles de la gente recién emigrada se podían contrastar los de la encuesta con las entrevistas que hicimos a ese grupo de talentos, ¿no? Talentos de distintas edades, por ejemplo, Pedro Grases, hijo del intelectual Pedro Grases, bien conocido en Venezuela, fundador de la Universidad Metropolitana, fundador del Colegio América, donde yo estudié bachillerato, y el hijo, doctor, con 80 y pico de años, ¿no? Por un lado, o sea, una persona con esa personalidad, con esa historia, con esa familia, en esa familia el hermano Pepe Grases, de ingeniero civil, experto en todo lo que es la parte de sismología, ¿no? Bueno, y los demás compañeros, toda una familia de gente muy bien preparada, ¿no? Y la más joven, 35 años, Yara Jafé, nieta de Werner Jafé, fundador en Venezuela de la Facultad de Ciencias en la parte de Biología, del Instituto de Nutrición, etcétera, ¿no? Y entre medias de esas dos edades, ingenieros en computación, gente de ex-PDVSA, bueno, una variedad de talentos de distintas calificaciones, ¿no? Entonces, para un momento, porque si no todos los detalles nos pueden llevar y queremos sacarte el jugo. Yo creo que hay algún ruido, alguna interferencia. Habría que revisar allá en Radio Caracas a ver si tenemos alguna interferencia, porque hay como un ruido extraño penetrando en la conversa. Ok, tú estás echando el cuento de todos los detalles de cómo se produjo la investigación. Me parece que eso... Pero ahí el tema es cómo nosotros, cómo esa diáspora que tiene ingenieros, arquitectos, médicos, que si se hubiesen quedado en Venezuela estuvieran bachaqueando, ¿no? Porque la universidad está destruida. Menos mal que esos señores están conectados a los centros de desarrollo, no han perdido la... Y por eso la noción de fuga de cerebro a mí me parece que es errónea, ¿no? Es perfectamente inútil para explicar y para hacer política además, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros, y estaba pensando en la ley de ciencia y tecnología, que no utilizó, digamos, que no consideró a la diáspora, a esos millones de venezolanos que están en todas las áreas y que pueden aportar, y en particular en el tema que nos ocupa en este espacio, que es el tema ambiental? ¿Cómo ves tú esa distancia? Porque para el gobierno la diáspora no existe, entonces no hay ningún problema, pero para el resto de la sociedad la diáspora es un activo, la diáspora es la mejor reserva internacional que tiene Venezuela y que tiene que aprender a aprovechar. ¿Cómo lo ves tú en este tema, además, ambiente? Tú eres ingeniero y conoces el tema y eres miembro de la Academia de Ingeniería y Hábitat, ¿no? Mira, ¿cómo se ve? Es difícil verlo, ¿no? Primero, hay que ser optimista en el sentido que igual que esas personas que estoy citando, que emigraron hace tiempo, otras más recientemente, consiguieron trabajo, se vincularon profesionalmente porque demostraron que tenían capacidades profesionales que les servían a los países en donde estaban residiendo, ¿no? Hay que entender que mucha de la gente de la diáspora se va a quedar en los países donde han emigrado, ¿no? Porque, bueno, yo soy emigrante español,
O sea, yo nací en España y mis padres me llevaron a Venezuela después de la Guerra Civil, entonces conozco, digamos, los dos ambientes, ¿no? No es fácil. Primero que no es fácil conectarse con todos, ¿no? En ese sentido, la Academia de Ingeniería y el Hábitat de Venezuela ha creado una comisión en, en Madrid, en España, para tratar de vincular a los profesionales. Y estamos haciendo una cantidad de actividades para poder tratar de ver de qué manera nos interrelacionamos, ¿no? Aparte de eso, como tú muy bien sabes, hay otra serie de grupos en otros países, ¿no? No es fácil, ¿no? No es fácil. ¿Cómo se hace para que la LOCTI prevea eso? Bueno, primero que la LOCTI lo que interesa... ¿Qué es la LOCTI? La LOCTI es la ley... La ley de Espérate, ciencia, tecnología e innovación. Hay un Ley de ruido atrás ciencia, extraño. ley orgánica de ciencia, tecnología e innovación, en la que se pide, digamos, una contribución a las empresas para que financien actividades científicas y tecnológicas, ¿no? En el año 2010, esa ley, perdón, antes del 2010 se había creado una ley que obligaba a que las empresas depositasen un monto y que pudiesen utilizarlo o bien para financiar a las universidades y centros de investigación en desarrollar proyectos de ciencia y tecnología, o bien para desarrollar sus propias actividades en la empresa y mejorar su empresa tecnológicamente y administrativamente, o bien entregársela al gobierno para que el gobierno las invirtiese, ¿no? En el año 2010 esa ley se cambió y se impidió que las empresas siguiesen invirtiendo en sus propios beneficios, ¿no? Ahora hay una discusión de la ley de nuevo que impide de nuevo que las empresas utilicen ese dinero en sus propios proyectos de investigación y desarrollo, ¿no? Y la diáspora no aparece en esa ley, como muy bien dijo Tomás. Entonces, nosotros en la academia hemos hecho una crítica muy seria, muy fuerte. Está publicado en la página de la Academia de Ingeniería y el Hábitat, una declaración para tratar de seguir estimulando de que ese dinero se le permita a las empresas invertir en su propio beneficio para su propio desarrollo científico y tecnológico, en el cual puede ser contratar personas mejor capacitadas, y esa sería una parte de la utilización para utilizarlo en la diáspora, lograr que gente de la diáspora regrese con mejores calificaciones, lograr contratos, digamos, a la gente que está en el exterior para que se hagan convenios con instituciones que están en el extranjero de manera de reforzar las capacidades nacionales, ¿no? O sea, hay mecanismos que se pueden utilizar una vez que se identifique dónde están ubicados esos profesionales que han salido de Venezuela. Y ahí es donde está una de las limitaciones más importantes. Por eso el libro es importante para que se pueda difundir ampliamente, ¿no? Yo estoy ahora dedicado a difundirlo. Yo creo que llevo ya más de 500 o 600 comunicaciones para tratar de que haya una difusión mucho mayor para que los países y las instituciones relacionadas con las migraciones venezolanas entiendan que existe una capacidad profesional que debe aprovecharse en los países donde viven. ¿Por qué? Porque pueden contribuir a su desarrollo económico, ¿no? Y eso es importante. El potencial económico que tenemos los profesionales venezolanos que estamos en el extranjero es importantísimo destacarlo, ¿no? Si tenemos capacidades y si podemos trabajar en áreas en las que los países en que vivimos tienen necesidades, por ejemplo, en España hoy recibí un correo que hay una demanda muy grande en el área de informática. Son insuficientes los recursos de informáticos, de gente graduada en informática, porque las universidades españolas no están generando la oferta necesaria de profesionales en ese área, ¿no? ¿Cuántos profesionales de informática han salido de Venezuela? ¿Con qué capacidades han salido de Venezuela? Sabemos, yo soy informático también porque estudié en posgrado en Francia en informática, sabemos que tenemos capacidades estupendas. Conocemos colegas que han venido a España y que se han podido emplear muy favorablemente, pero hay muchos que están pelando, que están en muy malas condiciones, que tienen trabajos insuficientes, tratando de hacer un poco de gastronomía típica venezolana o tratando de
como dije, distribuir comida o taxistas con Uber, etcétera, ¿no? Porque hay una sobrevivencia necesaria. Recientemente, yo dediqué también un esfuerzo, ya después de la experiencia que había tenido en la encuesta que está publicada en este libro, de hacer una nueva encuesta para los ingenieros nada más, y encuestamos 200 y pico ingenieros que vuelven a reforzar la dificultad que tienen los ingenieros y por lo tanto todos los profesionales para conseguir trabajo. Y eso pasa en España, y eso pasa en Argentina, y eso pasa en Ecuador, y eso pasa en Estados Unidos, ¿no? Entonces, el problema fundamental es ver de qué manera demostramos que somos un capital humano y económico beneficioso para los países de acogida. Adelante. Pero estás hablando... bueno, espero que se resuelva el problema. Estás hablando de evitar el desaprovechamiento del cerebro. Es decir, claro. Evitar el desaprovechamiento tanto en el país de acogida como en el país de origen, ¿no? Claro. Porque desde el país de origen, digamos, en condiciones normales, los países que hacen, qué es lo que hizo Chile, qué es lo que hizo Israel, qué es lo que hizo Corea del Sur, qué es lo que ha hecho México, es pensar dónde está su diáspora, conocerla, y eso requiere una estrategia de gobernanza de la diáspora, saber dónde están, cuáles son las capacidades con las que cuenta, qué hacen, se están aprovechando de manera adecuada. Eso en condiciones normales lo daría tanto el sector público como el sector privado, porque estamos hablando de empresarios, gremios profesionales, etcétera, etcétera. Y eso me lleva a pensar en dos o tres cositas. La primera es que el ejemplo de lo que debemos hacer nos lo están dando otros países. Lo está haciendo Colombia con el estatuto, lo está haciendo Estados Unidos con el TPS, lo está haciendo Ecuador con las declaraciones de Lazo para crear mecanismos que permitan la integración, lo está haciendo Chile, que acaba de crear una comisión presidencial para atender a la diáspora, lo está haciendo República Dominicana, y pareciera que nos están haciendo el trabajo, porque nosotros necesitamos tener mayor presencia, gremios, empresas, asociaciones, como en el caso de España, el esfuerzo que está haciendo la Comisión de Ingeniería y Hábitat, entre otras, porque hay otras organizaciones sectoriales en España que están haciendo una bellísima labor, y en Estados Unidos, y en Colombia, y en Perú, etcétera. Yo no sé si tú quieres agregar algo, Fernando, No, quiero escuchar a José Manuel respondiendo a tu propuesta. Chévere. Bueno, José Manuel, nos quedan ahí unos minuticos para ir al primer corte, así que nos quedan como 4 minuticos. Perfecto. Bueno, fíjate, tú mencionabas que la Academia de Ingeniería está haciendo algo. Yo soy miembro secretario de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Academia de Ingeniería de Venezuela y estoy en la Comisión de España. El otro día, hace una semana, invitamos al expresidente de Conindustrias, Juan Pedro Alquiaga, para discutir sobre la LOCTI. ¿Por qué? Porque en una conferencia que hicieron ellos sobre la LOCTI, yo conocí, digamos, el planteamiento que tenía Juan Pablo Olalquiaga. Entonces le invité a que se reuniese con nosotros en una reunión virtual en la Academia de Ingeniería, y queremos establecer esa relación con los industriales a través de la LOCTI, a través de la academia, precisamente para que esta discusión que estábamos planteando aquí, que tú me estás pidiendo que haga, se pueda empezar a unir. El problema, como siempre, es esa dificultad para unir organizaciones y personas, ¿no? Ahora, afortunadamente, estos mecanismos de redes virtuales nos permiten facilitar eso mucho más. Acabo de terminar una reunión también con la Academia de Ingeniería de España, en donde se estaba discutiendo el tema de las contrataciones, la ley de licitaciones, y se hablaba mucho también de la diáspora, y se hablaba mucho de los contratos internacionales y de qué manera se puede buscar mecanismos, digamos, ¿no? Entonces es un trabajo que tenemos que estar haciendo todos los días a través de todos los mecanismos posibles, ¿no? No hay un mecanismo claro todavía en Venezuela de una organización que se dedique a eso que tú has mencionado en los países latinoamericanos que están abriendo esas posibilidades, ¿no? Acabo de hacer contacto con otra persona que tú conoces bien seguramente, Lorenzo Lara, venezolano, está en Madrid. También nos comunicamos a través de las redes. Por casualidad el otro día hablé de él y logré entenderme con él, y él hizo un trabajo sobre la diáspora en el año 2008,
que me acaba de enviar y que yo te voy a mandar también para que puedas invitarle a que él hable de eso también. Y va a hacer un trabajo ahora sobre el poder económico de la diáspora, ¿no? Entonces, es un trabajo que está haciéndose. Y él me mencionaba que la India hizo un trabajo hace muchísimo tiempo en donde demostró que el 60% de su PIB venía de los indios que estaban en la diáspora. O sea, tenemos que capitalizar toda esa cantidad de profesionales que hemos salido, ¿no? El estudio que hizo Daniel Montero sobre los profesionales que están en España, que dice que son como 140 y tantos mil y que hay 28.000 ingenieros, 28.000 profesionales inscritos en LinkedIn, 148.000 en el mundo, y que eso puede haber 5.000 ingenieros en España. Eso significa un capital tremendo, tanto para Venezuela como para España, y lo mismo va a pasar en todos los demás países, ¿no? ¿Cómo nos vendemos? ¿Cómo demostramos que en los países en que estamos somos importantes y tienen que abrir esas posibilidades para dar empleo profesional a los colegas, ¿no? Que no estén vendiendo empanadas o haciendo restaurancitos, sino que ejerzan su capacidad. ¿Cómo hacemos para que las universidades de estos países, ya se están haciendo contactos, por ejemplo, en Madrid con una de las universidades, el grupo de la Academia de Ingeniería, aquí en Barcelona vamos a tratar de hacer un grupo también para hacer contacto con las universidades españolas y establecer relaciones con las universidades venezolanas, de manera que se vayan haciendo proyectos conjuntos. O sea, el camino se está haciendo. No hay... Tengo que cortar para ir al segundo segmento y al segundo link. Solo decir que es verdad, digamos, tienes que hacer un trabajo en los países de acogida, en los países, y muchos lo están entendiendo. Yo creo que Colombia lo demostró, Estados Unidos lo está haciendo, República Dominicana también. Pero hay que plantearse qué es lo que está haciendo Venezuela, digamos, qué es lo que estamos haciendo desde Fedecámara, qué es lo que estamos haciendo desde Conindustria. Yo recuerdo, estaba todavía de presidente Olialcaga, y estuvimos presentando este tema, estoy hablando del año 2016. Digamos que había allí una posibilidad enorme de hacer cosas con la diáspora, de comenzar a trabajar, de saber dónde está ese capital humano. ¿Qué están haciendo las universidades venezolanas por utilizar ese capital? Aquí tenemos ministerios de educación, profesores, digamos, tenemos para hacer de todo y de eso se trata. Pero eso lo vamos a seguir hablando en el segundo segmento. Sigo conectado aquí. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor.
Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 700. Porque lo bueno une. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. De regreso a nuestro segundo segmento de su espacio semanal, Diáspora y Ambiente, con Fernando Jáuregui y Tomás Páez. Tenemos como invitado el día de hoy una persona muy especial, un ingeniero comprometido, que ha estado trabajando y logrando resultados con su libro, que es producto del esfuerzo de muchos, pero en todo caso es él quien lo motorizó, lo movilizó, lo coordinó, y eso tiene un peso. Él es José Manuel Martínez, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Además de eso, coordinador de este libro sobre los talentos venezolanos en el mundo. Diariamente salen de Venezuela más o menos 1.400 personas. Ese es el número promedio. Stein, dice el representante de Naciones Unidas para todo lo que es la diáspora venezolana en Latinoamérica, para la migración venezolana, habla de 2.000 personas promedio en el contexto del coronavirus. Eso era mucho más antes, porque el promedio anual de salida de venezolanos era de aproximadamente 1.200.000 venezolanos por año. Y allí sale de todo, salen todos los perfiles, sale gente desesperada, gente técnicos superiores, salen jóvenes, salen niños. Tenemos 300.000 niños, 300 y tantos mil niños estudiando en Colombia, además con dificultad, porque hay problemas de ser apátrida, no tener los documentos de identidad ni siquiera para poder pasar de grado. ¿Quién gradúa si no tienes los datos? Entonces tenemos una diáspora académica que no necesariamente es una diáspora emprendedora, ojo, ¿no? Es decir, el estudio de Barclays decía que cuando los estudiantes comienzan la universidad tienen capacidad de emprendimiento, pero que eso se reduce en casi el 70% al terminar la universidad. Entonces, pero sin embargo hay mucho emprendimiento posible. Entonces, el tema de la ciencia y la tecnología, hago este paréntesis porque me parece que el tema de la ciencia y tecnología se asocia como el talento, la gente que tiene tercer y cuarto nivel. Estamos hablando del 60% en el caso de Argentina, o el 70% en el caso de República Dominicana, en el caso de la diáspora, pues, ¿no? En los datos del primer estudio nos daban a nosotros 90% de quienes se habían ido tenían grado, tercer nivel y cuarto nivel. Ahora, asociar eso con emprendimiento, asociar eso con capacidad de creación de riqueza, no necesariamente es cierto. Hay mucha capacidad emprendedora en personas con menor nivel de preparación académica, pero con un enorme grado de iniciativa empresarial. Es decir, la iniciativa empresarial no está asociada necesariamente, no la excluye, pero no son sinónimos de formación
Y esto está vinculado al tema del sistema de innovación, ciencia y tecnología. Hay gente que piensa que la innovación se produce en las universidades y eso no es cierto. Las universidades participan, forman parte, pero las universidades, el proceso de innovación y desarrollo se produce también en las empresas. Entonces, toda esa articulación de esfuerzos es lo que nos lleva al proceso, al sistema de innovación, desarrollo innovación, de creación de nuevos productos, nuevos procesos, ¿no? El mejor ejemplo es las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, o los mejores ejemplos son cómo están referidos a cómo protegemos el ambiente, y ahí hay una capacidad. ¿Cómo ves tú este tema desde el libro? ¿Cómo lo están abordando? ¿Cómo estamos desarrollando esas conexiones? Cuéntanos. Yo no sé si Fernando tiene algo que agregar a esta pregunta larguísima. Fernando. No, después de que nos lo explique José Manuel, yo tengo una observación, una sugerencia, pero vamos a escuchar a José Manuel, vamos a sacarle provecho, vamos a sacarle jugo a José Manuel. Chévere. Bueno, me hacen preguntas muy difíciles, sobre todo porque todo se está haciendo, ¿no? O sea, cuando hablamos de innovación, tenemos que ver el papel en la diáspora y el papel en Venezuela, ¿no? En la diáspora, las innovaciones por ahora son a nivel voluntario, a nivel individual. Sin embargo, bueno, esta mañana, como te decía, estaba hablando con Lorenzo Lara y él tiene ya una serie de proyectos en donde ya ha mostrado resultados de cosas que se están haciendo y estímulos a pequeñas empresas, startups, con el financiamiento y todo, ¿no? O sea que ya él tiene una empresa, digamos, que está organizada para estimular el emprendimiento, ¿no? Nosotros en la Academia de Ingeniería hemos ido trabajando en un grupo que tratamos también de hacer proyectos para la España vaciada. Y bueno, estamos en eso, hemos intercambiado muchas opiniones, tenemos gente brillante en el grupo, una variedad de disciplinas, no solamente ingenieros, ¿no? Sino gente de comunicación, gente de ciencias sociales, de arquitectura. Y bueno, la cuestión es cómo se concreta eso en un proyecto que se pueda poner en práctica, ¿no? Entonces, hay muchas iniciativas. Yo hice contacto con un venezolano que tiene un proyecto en España para el desarrollo de energías solares, que tú le entrevistaste en estos programas, Miquel Elguezábal, ¿no? Y él sigue trabajando en eso. O sea, hay una variedad de iniciativas. Ahora, ¿cuántas hay y cómo hacemos para reunirlas? ¿Y cómo hacemos para conocerlas? No es fácil. Van saliendo y vamos poco a poco, digamos, tratando de interconectarnos, ¿no? En Venezuela hay un grupo de emprendimiento importante. Yo daba clase de emprendimiento en Fundes de Venezuela y también en la universidad estuve dando materias para el desarrollo del plan de negocios, ¿no? Y todavía existe el ecosistema de emprendimiento. Y la Universidad Simón Bolívar tiene su incubadora y tiene su parque tecnológico, donde también hay actividades de aprovechar todo el conocimiento científico y tecnológico y ponerlo en práctica. La Universidad Metropolitana también. En la central, digamos, hay iniciativas quizá un poco menos organizadas, ¿no? Pero también existen, ¿no? Hay un proyecto importante ahora que está tratando de ver cómo estimular las nuevas capacidades de ingeniería. Y se está haciendo un análisis muy importante con financiamiento internacional. Entonces, el asunto es que hay muchas iniciativas que están desordenadas, están en el mundo, ¿no? Entonces, cómo las vamos uniendo, ese es uno de los desafíos más importantes que tenemos todos, ¿no? ¿Cómo logramos una red mundial en donde haya esos intercambios y donde haya proyectos concretos que puedan unir esfuerzos en proyectos cada vez más grandes, ¿no? Pequeños y más grandes? ¿Cómo nos relacionamos con las empresas venezolanas que han salido? Ese es un área que nos estamos planteando ahora en la Academia de Ingeniería en España, porque, oye, no podemos, o sea, tenemos que buscar, Polar está afuera, allí empresas de telecomunicaciones también, hay ingenieros que están en empresas españolas o extranjeras en España que están haciendo grupos importantes, ¿no? ¿De qué manera vamos potenciando la capacidad en las empresas para que se hagan innovaciones y se relacionen con empresas españolas, ¿no? Yo insisto en que el planteamiento es que todo eso está haciéndose, pero que hay que ordenarlo, hay que interconectarlo,
hay que conocer qué es lo que se está haciendo realmente para valorizarlo más. Entonces, Fernando, te veo callado. No, bueno, escuchando, aprendiendo, o sea, estamos escuchando a un experto. Fíjate, de esta búsqueda de todas estas cosas, emprendimientos que se están haciendo los venezolanos, yo creo que sería interesante averiguar cuál es el aporte, algo de esto ya se ha hecho, cuál es el aporte al PIB de los países a los que llega la diáspora. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de Perú, donde estamos sufriendo un caso de discriminación muy grave, mucha gente piensa que estos venezolanos le quitan el empleo a la gente, cosa que no es necesariamente verdad. Pero entonces, como mejorar la imagen de nuestra diáspora venezolana, diciéndole, un momento, nuestra gente le aporta a su PIB tanto. Los servicios médicos que prestan nuestros doctores están justamente mejorando su sistema de salud pública y privada, etcétera, etcétera. Entonces, creo que eso debería estar más acentuado en beneficio de los que sufren la diáspora. A ver, Fernando, pero espera, José Manuel, porque a mí me parece que eso que dice Fernando es, además hay datos suficientes. El 3.5, la población migrante en el mundo es el 3.5% de la población y aporta el 10% del PIB global. En el caso de Venezuela, de la diáspora venezolana se ha probado, cuantificado y se ha medido sus aportes en el norte de Brasil, Roraima, que es de las regiones que mejor crece en Brasil, partiendo de su nivel de subdesarrollo muy fuerte, pues no, una región muy pobre en Brasil, no es Sao Paulo, pues no es Río. En Colombia el aporte de la diáspora venezolana es enorme. En Perú ha sido cuantificado por organismos internacionales y la banca privada. En Chile ha sido cuantificada. En República Dominicana ha sido evaluada. En Argentina también. Digamos, yo creo que el tema de los mitos a los que alude Fernando tienen que ver con, además son los mismos, solo que cambian de nacionalidad, ¿no? Digamos, eso se utiliza, Le Pen en Francia lo utiliza en contra de los africanos que llegan de Ghana, que vienen a gastarle, a usufructuar los recursos del estado de bienestar, cuando en realidad dan más de lo que reciben. En el caso español también son los marroquíes los responsables, digamos, siempre hay una nacionalidad. Antes fue China. En el caso venezolano además hay historias hasta racistas en la historia nuestra del tipo de inmigración. La estamos documentando ahorita, que estamos investigando a los retornados, tipo José Manuel, y a hijos de retornados, los descendientes que pudieron llegar. Documentando la historia es interesantísimo. Ahora, el emprendimiento y la innovación, y por eso creo que es importante el libro y es importante el esfuerzo. Y luego la vinculación con el tema ambiental. Hay unos esfuerzos interesantísimos en Colombia, con programas en Cúcuta, Medellín, en los que hemos participado desde el año 2016, en Bogotá, en Perú, en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, vinculando el tema emprendimiento e innovación y el tema ambiental. Es decir, cómo desarrollar, a propósito de los cambios ambientales, del cambio climático, nuevos proyectos, nuevos productos, nuevos procesos que sean amigables con el ambiente y que además aprovechen la capacidad emprendedora y que aprovechen la capacidad emprendedora de la diáspora. Yo creo que hay una multitud de ejemplos, además documentados, con apoyos de los gremios empresariales en los países, en el caso de Colombia con la Cámara de Comercio, tanto de Medellín como de Cúcuta y Bogotá, que yo creo que vale la pena seguir explorando. ¿Ustedes han encontrado algo de esto en el estudio? Los aportes en este sistema de innovación, desarrollo e investigación. Mira, en el estudio no, pero yo toqué ese tema, bueno, porque me llama la atención, me parece importante, y escribí algunos artículos que están en academia.edu sobre la reforestación y la innovación en reforestación. Y hice contacto en Venezuela por internet
explorando posibilidades de saber y descubrí que en Venezuela hay una organización increíblemente grande. Por supuesto que Fernando lo sabe mucho mejor que yo. La cantidad enorme de personas y de ONGs que existen preocupadas por el tema del cambio climático y de las posibilidades. Entonces, el asunto es que, bueno, yo no soy experto en eso, sin embargo, toqué el tema, porque, bueno, por tal de en el país incorporar toda una visión acerca de cómo desarrollar los bosques madereros de una manera mucho más moderna, mucho más organizada, porque ese es un ángulo económico importante, ¿no? Pero cómo hacerlo de manera sustentable, ¿no? Entonces, en España eso es un tema que también es vital y es importante, ¿no? Hay que buscar la gente que se interese aquí para ver cómo se relaciona con grupos españoles. Hay grupos españoles que están trabajando muy bien, yo los detecté en el estudio ese que hice, acerca del riego de semillas por drones, digamos, y hay toda una cantidad de métodos nuevos. Yo escribí un artículo que te sugiero, Fernando, que lo busques en educación.edu. Tengo como 3 o 4 artículos relacionados con el tema de reforestación. Okay. Pero claro, no es mi área. Me metí en eso, pensé, bueno, ahí se tiene que hacer una ONG, y hay que estar en Venezuela para poder hacer cosas allá. Es un tema vital, es un tema vital. La Academia de Ingeniería tiene gente muy buena en relación con el problema del agua. Eduardo Burós es especialista en eso, estimula mucho ese campo, porque también los ingenieros tienen mucho que ver con el tema, ¿no? La cuestión de nuevo es cómo nos multiplicamos para ir incorporando más personas que vayan tocando áreas que nos llaman la atención, que son importantes, y nos vayamos vinculando para que se vayan generando proyectos que puedan combinar esfuerzos de la diáspora con esfuerzos internos, ¿no? No es fácil. En Venezuela están en condiciones de sobrevivencia y ahora con el COVID pues peor todavía. Entonces, claro, no se les puede pedir mucho más de lo que tratan de hacer. Lamentablemente esa es la situación. Sin embargo, hay gente que está trabajando y que está activa y que se vayan haciendo cosas. Las redes permiten, a través tuyo y a través de todos los otros grupos, que esto no se pierda, que exista esta comunicación, que se difunda, pues, perdón, se me está llamando uno de los colegas. Mira, yo quería en el área de comunicación. Manuel, yo quería comentarte que voy a buscar esta información. En este momento, por lo menos, político de Venezuela, la única manera de hacer reforestación es en terrenos privados. ¿Ok? A pesar de la gran necesidad que hay, por ejemplo, de reforestar el Ávila, por darte un solo ejemplo, el gobierno nunca va a ceder, y si lo hace de manera ineficiente. Yo quiero recordar que, por ejemplo, Venezuela es uno de los países con reservas de biosfera en el planeta, y el Fondo Mundial para la Naturaleza, el GEF, dio $1 millón para cuidar, desarrollar lo que se llama el Delta del Orinoco, la reserva de biosfera del Delta del Orinoco. Y eso no fue utilizado casi en nada, un mínimo %, de una manera no muy adecuada. Entonces tenemos el gran problema, porque eso tiene que ir, por ejemplo, a través del llamado Ministerio de Ecosocialismo. Entonces, ahí es donde la empresa privada, los dueños de tierra, pudieran aprovechar. Justamente hay financiamientos para esto, y todo esto tiene que ser hecho en espacios privados. En este momento es la única manera. Ahora, para ir cerrando, porque es cuestión de identificar quiénes son esas personas y ponerlas en contacto con los expertos, ¿no? Espera un momento, José Manuel. Fíjate, yo creo que hay, para complementar la pregunta de Fernando, hay, porque con el tema del gobierno, ahorita que están haciendo las exequias del Bolívar al quitarle unos nuevos ceros, ¿no? No es fácil construir, pero sí es posible
ir con la diáspora. Yo creo que ese es el tema que también nos ocupa en este programa, que es cómo ir construyendo capacidades desde la diáspora, ir identificando posibilidades desde la diáspora, ir identificando recursos desde la diáspora para impulsar la reconstrucción de Venezuela, pero al mismo tiempo que beneficia a aquellas empresas y organizaciones que están en Europa. ¿Qué papel puede jugar allí toda esa diáspora científica, académica, por un lado, y por otro lado, la que no es tan científica y tan académica, que está en emprendimiento, que está trabajando en energías, que está trabajando en bosque, que está trabajando en preservación de agua? ¿Cómo ves el mecanismo? ¿Hay alguna experiencia que conozcas que podría ser útil para potenciarla? ¿Cómo lo ves? Mira, yo lo que veo es que el establecer la comunicación de ambas partes no es sencilla, ¿no? O sea, hay que crear grupos en ambos lados de gente en Venezuela que se interese en los temas y le pueda dedicar tiempo. Por eso le decía a Fernando, ya que existen gente que tiene terrenos privados y que hay que ver quiénes son y cómo se interesan en compartir con otros especialistas que están fuera para poder desarrollar ese tipo de proyectos, ¿no? Pero hay que hacer esa relación, identificar de parte y parte gente interesada en unirse y entonces el ver los mecanismos de transferencia de conocimientos y de aportes de capital y de desarrollo de proyectos, ¿no? Evidentemente, y hay que pensar hoy día, ¿no? O sea, tenemos todos que pensar en cuando haya un cambio, cómo vamos a resolver el problema de hacer una Venezuela mejor. Pero es que no sabemos cuándo va a ser eso y entonces hay que estar pensando hoy día también cómo vamos adelantando cosas mutuamente, ¿no? Pero tiene que haber gente interesada en los dos lados y que se comunique. Y eso, lamentablemente, cuesta trabajo lograrlo, ¿no? Yo diría por eso que debes ver eso, tener una idea y lanzarla a esos grupos y decirle, mira, queremos trabajar en esto. Este grupo que está aquí en España o que está en Estados Unidos o que está en Colombia, tenemos interés en desarrollar con ustedes este área. Vamos a ver qué hacemos juntos, ¿no? Pero hay que hacer todo un esfuerzo de comunicación. Y no tenemos unas herramientas digitales adecuadas quizá todavía para que haya un sitio donde se pueda la gente comunicar, salvo estos que como el que tienes tú, que permite, digamos, llegar a todo el mundo, porque es mucha la gente que puede ver Radio Caracas Radio, ¿no? Pero digamos el mecanismo de que aquí hay un sitio de internet en donde tú mandas tu dirección, tú mandas tu idea y aquí hay alguien otro que te va a escuchar y que te va a decir que también está interesado. Tenemos que crear una red digital en donde podamos comunicarnos, ¿no? Manuel, José Manuel, esa confluencia, ¿no? Sí. Ya estamos terminando el programa. Me quedo con bienvenido, 2 ideas antes de que... Me hacen preguntas muy difíciles que yo no te puedo totalmente resolver. No, pero es que... Te presentan como experto, pero mira, tú sabes mejor que yo. Me quedo con 2 ideas que yo creo que hay que remachar. Una primera es, Venezuela hoy tiene una nueva geografía. Venezuela no limita al norte con el Mar Caribe, tiene hoy al norte Canadá, tiene al norte el Ártico, tiene al norte... Bueno, esa es una primera idea. Una segunda idea que me parece, más que las nuevas tecnologías, si la gente quiere comunicarse, no necesita ni siquiera internet, lo puede hacer con señales de humo. Es decir, que el tema no pareciera ser el medio, sino el enfoque, la perspectiva con la que se está trabajando. Y yo creo que allí hay muchos déficits. No se ha entendido bien la importancia de la diáspora, la importancia de utilizar ese recurso y no desaprovecharlo tanto para Venezuela como para los países de acogida. Pero vamos a tener que dedicar unos nuevos programas antes de que Fernando sea quien despida el programa el día de hoy, agradeciéndole a José Manuel el éxito, el logro, el resultado del libro y además su participación y su tiempo en este programa. Fernando, despida el programa. Yo les agradezco a ustedes la oportunidad que me dan, ¿no? Y estoy a tu disposición siempre que sea posible y siempre que yo pueda hacer algún aporte, evidentemente, cuenten conmigo y además de esas ideas que tú planteas, yo las asumo y las trato de difundir y las trato de poner en práctica también. Y tendremos comunicación por directa acerca de los avances que se vayan logrando. Gracias. Manuel, Gracias. Éxito con tu libro. No dudo que lo vayas a tener. Es un libro importante.
en este momento histórico de Venezuela. Quiero agradecerte tu nueva participación con nosotros aquí en Diáspora y Ambiente por RCR 750. Te invito a que difundas en España la existencia de Ecoprácticas como campaña educativa ambiental para que la gente de la diáspora pues sepa que algunos aquí también en Venezuela estamos trabajando en esto. Por último, usted que nos está viendo, le recuerdo que sin su participación ni el país ni el planeta va a mejorar, así que el que no actúa no se puede quejar. Gracias por su atención y será hasta el próximo viernes. Diáspora y Ambiente con Tomás Páez y Fernando Jáuregui. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve. RCR presentó Buen Provecho